Ok, hermanos, vamos a aprovechar en esta mañana de poder estudiar la palabra de Dios. Queremos de que profundicemos en un tema de crucial importancia. Quiero que hablemos acerca del día del sol, lo que dice la historia, algunas fuentes fidedignas y qué es lo que dice la Biblia respecto a este culto al sol. Así que vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Oremos. Señor que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos en esta mañana poder estudiar tu palabra con los hermanos. Bendice, Señor, nuestras mentes para que podamos estar atentos a tu palabra y podamos crecer en conocimiento. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a iniciar estudiando este tema importante. Quiero que analicemos lo que dice la Biblia respecto a la creación del sol. ¿Cuál es el objetivo de haber creado Dios el sol? Eso lo dice Génesis, capítulo 1, versículo 14 al 16. Y en efecto, Dios creó el sol el cuarto día de la creación. Y dice el versículo 14, dice: dijo pues Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años. Y dice, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las grandes lumbreras, la lumbrera mayor para enseñorear el día y la lumbrera menor para enseñorearse en la noche, e hizo también las estrellas. Si notamos de que el propósito de crear Dios el sol y la luna es para separar los días y la noche, el sol para marcar el día y la noche y la luna para marcar la noche. Esto sucedió en el cuarto día. Es muy importante que entendamos este dato. Pero también es interesante de que el sol, la Biblia dice que fue creado el cuarto día. Pero es interesante de que Génesis 1:1 al 3 nos dicen de que Dios irrumpió las tinieblas con haber dicho sea la luz. Esto lo dice Génesis 1, versículo 1 al 3. Noten cómo dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Noten qué interesante. La luz aquí interrumpe las tinieblas. Dios dice, sea la luz. Si notamos algo muy interesante aquí, hermanos, es de que esta luz del primer día de la creación no tiene nada que ver con la luz del sol, porque el sol y la luna fueron creadas en el cuarto día de la creación. Entonces, ¿de qué clase de luz se habla en Génesis 1:3? ¿Qué clase de luz fue la que irrumpió las tinieblas? No cabe duda, hermano, que esa luz provenía de la gloria de Dios. Era la gloria de Dios que irrumpió las tinieblas. Porque Dios es luz. Eso lo dice 1 Juan 1:5 dice, y este es el mensaje que habéis oído desde el principio, y este los anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Noten que si nosotros dejamos que la Biblia se explique a sí misma, esta luz del primer día de la semana era la gloria de Dios y no tiene nada que ver con la luz del sol, porque Dios creó el sol en el cuarto día. Y ya vimos cuál es la función del sol. Es marcar los días, y también la función del sol es producir una fotosíntesis en las plantas.
ya que las plantas fueron creadas en el tercer día y en el cuarto día fue creado el sol. Eso significa que tuvo que haber sido un día consecutivo, primero el tercer día y después el cuarto día, para que las plantas pudieran vivir de la luz del sol y así crear o producir una fotosíntesis. Es muy importante. Noten que Dios, al hacer el sol en el cuarto día, quería enseñarlos algo interesante en este principio y al mismo tiempo presentar de que la luz del sol no es propia de sí mismo. La luz del sol proviene de Dios, quien sustenta la creación, y en este caso el sol. O sea, nosotros no podemos decir que el sol tiene un poder en sí mismo, sino que ese poder que tiene el sol proviene de Dios, porque Dios es el creador del sol y la luna. Entonces, no podemos rendirle ningún culto al sol, ningún culto a ningún astro, porque todo proviene de Dios, el que sustenta su creación, como dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Ahora, si nosotros dejamos que la Biblia nos presente este principio más a profundidad, Dios, al presentar de que Él es el creador de la luz y que de Él proviene toda la luz, quería enseñar un principio muy importante. Es de que nosotros no podemos rendirle culto a ningún astro, como lo acabamos de decir, porque la adoración es únicamente solo a Dios, el autor y consumador de la fe. Y en efecto, hermanos, Dios en su inmensa sabiduría sabía de que más adelante el pueblo o el hombre en su pecado iba a buscar de alguna manera darle culto a los astros y al sol. Es interesante, hermano, que Dios es sabio y lo conoce todo. El ser humano, después de la caída del hombre, la Biblia dice que el hombre empezó a darle culto al sol. Voy a leerles algunos datos. Deuteronomio 4:19 dice: no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo sean impulsados y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios te ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Noten que aquí el pueblo de Israel estaba adorando el sol, o Dios advierte que no adoren el sol, porque el sol no fue creado a sí mismo. El sol no tiene poder en sí mismo. La luz del sol no proviene de sí mismo, sino que ese poder o esa luz que tiene el sol proviene de Dios, el que creó el sol en el cuarto día. Por tanto, el sol no tiene nada por qué gloriarse, y el ser humano no tiene tampoco por qué darle culto al sol ni a ningún astro, porque la gloria de Dios es la que interrumpió el primer día de la creación, cuando este mundo estaba en tinieblas y este mundo era un gran abismo. Es muy importante eso. En Ezequiel 8:16 dice lo siguiente: que el pueblo de Israel en su apostasía estaban adorando el sol. Dice lo siguiente en Ezequiel 8:16 dice: y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, adorando al sol, postrándose hacia el oriente. Noten, el pueblo de Israel que conocía bien la palabra de Dios, el pueblo de Israel que conocía perfectamente bien el relato de la creación, estaba dándole culto a una criatura, a una creación de Dios, que era el sol. ¿Se dan cuenta por qué Dios en el primer día de la creación dijo sea la luz? Y eso no tenía nada que ver con el sol, era la gloria de Dios, dando a entender de que las cosas no tienen poder por sí mismo. Es un error, hermanos, llamarle, hoy como dice la gente hoy, la madre tierra, dando a entender como que si tuviera un poder la madre tierra para que se sustente a sí mismo.
Eso es un error. Todas las cosas fueron creadas por Él y subsisten en Dios. Dios es el creador de las cosas, y en este caso el sol. Pero el pueblo de Israel se había olvidado de este principio y estaban dándole culto al sol. Interesante. ¿Hasta dónde llegó el ser humano? Dándole culto a la creación en lugar de darle culto al creador. Ahora, es interesante, hermanos, los que vamos a leer a continuación. El culto al sol se extendió en todas las culturas y religiones de misterio antiguo: egipcio, Mesopotamia, los cananeos, los sirios, los asirios y todas esas culturas de misterio antiguo. Este culto al sol se expandió por todo el mundo. Y ¿saben qué interesante, hermanos? El día dedicado al dios sol era el primer día de la semana, el domingo, lo que le conocemos el domingo. De ahí es donde proviene el nombre en inglés Sunday, que significa día del sol. Voy a leerles algunas fuentes de peso, fuentes católicas y de autores católicos que tienen peso esta información, donde reconocen de que el primer día de la semana o el domingo era dedicado al culto al dios sol, que en Babilonia era dedicado al dios Marduk y a Tamuz. Es muy interesante eso. Voy a leerles algunas fuentes. Por ejemplo, la Enciclopedia Católica, volumen 10 de 1911, sección Mitraísmo. Noten que dice acerca del culto al sol y del día del sol. Dice, hablando de la apostasía de Israel que adoraban al sol, en Ezequiel 8:16 dice: 3 veces al día se ofrecían oraciones al sol, en dirección hacia el este, sur y oeste, según la hora. Se santificaba el domingo en honor a Mitra. ¿Cuál era, hermanos, el día del sol? El primer día de la semana, conocido como el domingo. Y el 16º día de cada mes era consagrado a él como mediador. Noten los paganos cómo reconocían el culto al dios sol en el primer día de la semana, que es el domingo. Interesante. Aquí está hablando la Enciclopedia Católica, hermano. Esta no es una fuente ni evangélica, es una fuente católica. Voy a leer otras citas. Arthur Weigel, en su libro El paganismo en nuestro cristianismo, página 145, dice lo siguiente: el domingo era el día de festividad solar consagrado a Mitra. Es interesante notar que mientras a Mitra se le conocía como Dominus o el Señor, el domingo era el día del Señor, mucho antes de la época cristiana. Interesante, hermano. El domingo era dedicado al dios sol. Era dedicado al dios sol. Entonces, no es de extrañarse, hermanos, de que el domingo o el primer día de la semana tenga relación con el culto al sol, y en inglés aún conserva el nombre Sunday, que significa día del sol. Voy a leerles otra cita donde estas fuentes corroboran o reconocen de que el culto al domingo tiene que ver con el dios sol. La Enciclopedia Católica, volumen 14 de 1912, en la sección Sunday, paréntesis original, dice lo siguiente, noten: el domingo, día del sol, como el primer día de la semana, se deriva de la astrología egipcia. Los 7 planetas conocidos como Saturno, Júpiter, Marte, el Sol, Venus, Mercurio y la Luna tenían cada uno de ellos un día asignado.
y el planeta que sobresalía durante la primera hora de cualquier día de la semana daba su nombre a ese día. Durante el primero y segundo siglo, la semana de 7 días fue introducida de Egipto a Roma, y los nombres romanos de los planetas fueron asignados a cada día sucesivo. De aquí que el dies solis llegó a ser el domingo, o como le conocemos como el día del sol. Una enciclopedia católica, hermanos, está dando fe de que el domingo era el día del sol consagrado a Mitra. Otra cita de Weigel, El paganismo en el cristianismo, página 145, dice: noten, este autor, este historiador, reconoce que la Iglesia Católica absorbió el primer día de la semana del paganismo para llamarlo Día del Señor. Dice lo siguiente: la Iglesia hizo del domingo un día sagrado, principalmente porque era festividad semanal del sol. Era una política cristiana definida a adoptar festividades paganas que atraían al pueblo por tradición y darles su significado cristiano. Noten lo que está diciendo Weigel en su libro Paganismo en el cristianismo, página 145. Otra cita. Esta cita la dice Weiland de Gildea en su libro El Mundo Católico, marzo de 1894. Está también parcialmente citado en el libro Hermosas Enseñanzas de la Biblia, página 417. Noten cómo dice esta referencia católica: la Iglesia tomó la filosofía pagana y la convirtió en un escudo contra los paganos. Tomó el domingo pagano y lo convirtió en domingo cristiano. Y así el domingo pagano dedicado a Balder, un dios solar, llegó a ser el domingo cristiano consagrado a Jesús. Noten, fuente católica, hermanos, El Mundo Católico dice eso, una fuente católica. Interesante. Y esto, hermano, hay fuentes católicas donde lo admiten. Los católicos admiten de que no hay base bíblica en la Biblia para que se consagre el domingo para la resurrección, porque la Iglesia Católica de esa manera pudo introducir el domingo pagano y llamarle el día de la resurrección de Cristo. Pero no hay fundamento bíblico para que se guarde el día domingo o se consagre el día domingo en honor a la resurrección de Cristo. Aunque Jesús haya resucitado el domingo, pero no hay ningún mandato, ninguna orden en las Sagradas Escrituras para que se guarde el domingo en honor a la resurrección de Cristo. No hay fundamento bíblico para eso. Algunos católicos lo admiten, fuentes católicas lo admiten. Por ejemplo, noten cómo dice este cardenal Gibbons en el libro La Fe de Nuestros Padres, edición 88, página 89. Podrás leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras mandan la observancia religiosa del sábado, el día que nosotros nunca santificamos. Noten, está diciéndolo un cardenal. Si ustedes buscan quién es este cardenal, es un cardenal que es un cardenal de Baltimore, un cardenal de mucho poder en la Iglesia Católica, muy famoso en la Iglesia Católica. Acepta que no hay ninguna base bíblica para guardar el día domingo. Las Escrituras mandan la observancia del sábado, dice él claramente. Noten esta otra fuente católica y corroboro, hermanos. No estoy citando ni fuentes ni evangélicas, ni protestantes, ni adventistas. Estoy citando en este momento fuentes católicas, enciclopedias católicas, donde aceptan de que el domingo la Iglesia Católica lo extrajo o lo exportó del paganismo y lo camufló y le puso el nombre del día de la resurrección de Cristo. Noten lo que dice esta otra fuente católica, Boletín Católico Universal, página 4, del 14 de agosto de 1942.
La Iglesia Católica cambió la observancia del sábado al domingo por derecho divino y la autoridad infalible concedida a ella por su fundador Jesucristo. El protestante, poniendo la Biblia como su única guía de fe, noten, los protestantes dicen, nosotros creemos en la sola Escritura, nosotros creemos en la palabra de Dios, dicen los protestantes, pero ahora mire lo que dicen ellos, irónicamente. El protestante, poniendo la Biblia como su única guía de fe, no tiene ninguna razón para observar el domingo. En esta cuestión, dicen, noten lo que dice, hablan bien de los adventistas. En esta cuestión, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes coherentes, o sea, que hacen algo con sentido. Eso lo dice el Boletín Católico Universal, página 4, del 14 de agosto de 1942. Fuentes católicas. Interesante. Noten lo que dice este cardenal, un cardenal de la Iglesia Católica, Cardenal Brady, escrito en New Jersey, 18 de marzo de 1903, citado de Sunday Howley. Dice lo siguiente. Noten lo que dice este cardenal. Sería bueno recordarle a los presbiterianos, bautistas y metodistas y a todos los demás cristianos que la Biblia no apoya en ningún lugar la observancia del domingo. Ya vimos de dónde viene el domingo. El domingo es una institución de la Iglesia Católica Romana. Y aquellos que observan ese día, observan un mandamiento de la Iglesia Católica. Eso lo dice el sacerdote Bray. Interesante. No hay base bíblica para guardar el día domingo. Es una doctrina y un mandamiento de la Iglesia Católica extraída del paganismo en honor al dios Sol, al mitraísmo. Esto no lo saben muchos católicos, porque no estudian la palabra de Dios. Ahora, aquí va lo interesante, hermano. ¿Qué tiene que ver el sábado con la verdadera adoración al Creador? No se trata solamente de guardar un día de 7 en la semana. La observancia del sábado tiene un significado mucho más profundo. Y es que nos motiva y nos señala que solamente a Dios debemos de adorarlo porque es el único creador. O sea, nosotros no podemos adorar otra cosa porque nadie ha creado este mundo, nadie ha creado el universo, nadie ha creado la tierra, nadie nos ha creado. El único creador de este planeta es Dios. Y esa es la función del sábado. La función del sábado es señalar la única razón de la adoración que se merece Dios, pues por ser el creador. Noten que dice el mandamiento, Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto Jehová dice, bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Por qué, hermano? Ahí nos da la razón. Porque Dios terminó de crear los cielos y la tierra. Por tanto Dios santificó y lo bendijo el día de reposo. ¿Por qué es necesario que guardemos el día sábado? Porque haciéndolo reconocemos a Dios como el único creador de los cielos y la tierra. O sea, al dar Dios el sábado, hermanos, este mandamiento no era simplemente para que dejáramos de trabajar, sino que este principio lleva un principio mucho más profundo, y es que este mandamiento señalar de que Dios es el único creador, no el sol. La adoración no debe tributarse al sol, la adoración debe de tributarse al que creó el sol, que es Jehová de los ejércitos. Mire qué interesante esta fuente que les voy a leer. ¿Qué significa guardar el sábado? Noten, J.N. Andrews, en su libro Historia del Sábado, capítulo 27, dice lo siguiente. La importancia del sábado como institución conmemorativa de la creación consiste en que recuerda siempre la verdadera razón por la cual se debe de adorar a Dios. No al sol. ¿A quién debemos de adorar? Al sol. Perdón. Debemos de adorar a Dios, no al sol. Y sigue diciendo, el cual se debe de adorar a Dios porque Él es el creador y nosotros somos su criatura. Por consiguiente, el sábado forma parte del fundamento mismo del culto divino,
pues enseña esta gran verdad de modo más contundente, como no lo hace ninguna otra institución. El verdadero motivo del culto divino, no tan solo del que tributa en el séptimo día, sino en toda la adoración, reside en la distinción que existente entre el Creador y su criatura. Hay una distinción, y esto lo presenta el sábado, el cuarto mandamiento. Este hecho capital no perderá nunca su importancia, ni debe ser nunca adorado. Esta es la función del sábado: identificar y señalar a Dios como el único creador y por el cual debe ser adorado, porque Él es el único creador de los cielos y la tierra. ¿Notaron, hermanos, por qué el sábado está en contraposición con el domingo, el día del sol? El día del sol presenta una adoración directamente al hombre, mientras que el sábado señala a Dios como el único creador de los cielos y la tierra. Noten lo que dice esta cita de Elena de White, Conflicto de los Siglos, página 433, párrafo 2, dice: si el sábado se hubiese observado universalmente, y este fue el problema de los judíos al perder de vista este principio, aunque profesaban guardar el sábado, y noten lo que digo, profesar guardar una cosa y guardarlo son dos cosas diferentes. Los judíos durante toda la historia, e Israel durante toda la historia, profesó guardar el sábado y lo santificaban con reglas estrictas y rigurosas que ellos habían creado. Pero se olvidaron este principio de que la función de ese mandamiento era señalar a Dios como el único creador de los cielos y la tierra. Al perder de vista este principio, se hicieron idólatras en adorarse a sí mismos. Noten qué interesante. Los judíos criticaban a los gentiles porque eran idólatras. Los judíos criticaban a los gentiles porque adoraban ídolos paganos. Pero los judíos, al olvidarse de este principio, de que el sábado señala al Creador, empezaron a hacerse ellos mismos su propio ídolo, adorarse a sí mismos. Y noten cuál es el principio del sábado. Conflicto de los Siglos, página 433, párrafo 2, dice: si el sábado se hubiese observado universalmente, los pensamientos e inclinaciones de los hombres se habrían dirigido hacia el Creador como objeto de reverencia y adoración, y nunca habría habido un idólatra y un ateo o un incrédulo. La observancia del sábado es señal de lealtad al verdadero Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Resulta pues que el mensaje que manda a los hombres a adorar a Dios y guardar sus mandamientos ha de invitar especialmente a observar el cuarto mandamiento, y cita Apocalipsis 14:7. ¿Notaron, hermano? Si el pueblo de Israel se hubiese aferrado a este principio de adorar solamente a Dios el Creador y guardando su día santo como Él lo manda, jamás hubiesen caído en apostasía adorando a Baal, a Astarec o a Tamuz y al dios Sol. Jamás. Porque el sábado señala, nos recuerda de que Dios es el único creador. Se dan cuenta que no es coincidencia que el mandamiento del sábado empieza: acuérdate del día sábado para santificarlo. Que los acordemos, que no los olvidemos. Porque este mandamiento nos señala a Dios como el único creador de los cielos y la tierra, y el cual debe ser adorado, no al sol, ni al primer día de la semana. El primer día de la semana no tiene nada que ver con adoración. El primer día de la semana no señala a Dios como creador de los cielos y la tierra. Ni tampoco el primer día de la semana señala el día de la resurrección de Jesús. Porque Dios nunca lo mandó. Decirle a los discípulos: guarden el día domingo hoy. Pero cuando guarden el domingo van a recordar que yo fui resucitado. Eso es un error, no aparece en la Biblia. Eso es un error. E inclusive, hermanos, si ustedes leen los evangelios y las cartas paulinas de Pablo, vamos a notar de que los discípulos y Jesús instituyeron la cena del Señor, porque con la cena del Señor, con ese emblema o ese memorial, recordaban la muerte y resurrección de Cristo. Y también con el bautismo. Pero cuando bautizaban los discípulos, recordaban también la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Pero jamás el domingo
no se encuentra ninguna referencia bíblica de que al guardar el día domingo estamos recordando la resurrección de Jesús. Esta enseñanza se le inventó a la Iglesia Católica para camuflar o ocultar el día del sol extraído del paganismo. Interesante, hermano. El domingo en la Biblia, hermanos. En la Biblia solamente encontramos 58 versículos en el Nuevo Testamento que hablan del sábado como día de reposo. Noten, solo en el Nuevo Testamento hay 58 versículos que hablan del sábado como día de reposo. Inclusive, hermanos, en el libro de Hechos de los Apóstoles encontramos 84 ocasiones donde los apóstoles hicieron cultos religiosos en sábado. Noten, solo en el libro de Hechos de los Apóstoles encontramos 84 ocasiones, aparte de los 58 versículos que hablan del día de reposo en el Nuevo Testamento. Interesante, hermano. Mientras que el primer día de la semana, en el Nuevo Testamento solamente encontramos 8 referencias al primer día de la semana. 5 de estas referencias se relacionan con la resurrección de Jesús, porque Jesús claramente resucitó en el primer día de la semana. Pero nunca se manda a guardar este día en honor a la resurrección, aunque Jesús haya resucitado. Ni tampoco se menciona que el domingo o el primer día de la semana tenga un atributo divino o un atributo santo y especial solamente porque Jesús resucitó. Ni tampoco se dice que el domingo, primer día de la semana, sea el nuevo sábado, o que haya sido sustituido en lugar, o que haya sido puesto como sustituto del sábado judío. Es interesante. En la Biblia, hermanos, solamente encontramos 8 versículos que hablan del primer día de la semana. 5 encontramos en los Evangelios y 3 encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles que escribió Lucas, donde hubieron reuniones inusuales por diferentes motivos, pero nunca de estas referencias bíblicas que hablan del primer día de la semana se menciona que se deba de guardar en honor a la resurrección de Jesús. No hay fundamento bíblico para eso. Hermanos, el domingo es una institución meramente católica romana en honor al día del sol. Los católicos, cuando reconocen esto, están dándole culto al sol y no al verdadero Dios, creador de los cielos y la tierra. Ahora, para terminar, quiero darles una referencia que encontramos en el mensaje del primer ángel. Nosotros como adventistas reconocemos de que estos mensajes de los 3 ángeles son un símbolo de la iglesia remanente, predicando estos 3 mensajes a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y vamos a ver de que en estos mensajes está explícito el principio adorar a Dios por ser creador. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Noten, este mensaje tiene que ir a gran voz a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, antes de leer la siguiente cita, la pregunta es: ¿por qué es que este mensaje tiene que ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo? Sencillo. Si ustedes notan en Apocalipsis 17, versículo 15, donde se habla de la gran ramera que reina sobre los monarcas de la tierra, esta ramera está sentada sobre muchedumbre, naciones, pueblos y lenguas. Por esa razón, el mensaje de estos 3 ángeles va a esos lugares donde la ramera, la falsa religión, ha propagado sus errores doctrinales. Y este mensaje del tercer ángel tiene que ir aún a esos lugares donde la ramera controla con sus falsas doctrinas. Y noten cómo termina el versículo 7 de Apocalipsis 14, diciendo a gran voz. Esta palabra gran voz es del griego megáfono.
Hay que pregonar con fuerza este mensaje, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes ¿de qué? De las aguas. ¿Por qué razón hay que adorar a Dios? Porque Él hizo el mar, la tierra y las fuentes de las aguas y el cielo. ¿Saben de dónde proviene este modismo? De Éxodo 20:11, donde se habla del culto sabático, de guardar el sábado, porque Dios es el creador de los cielos y la tierra. Cuando los adventistas nos reunimos el sábado, no solamente lo hacemos por reposar o dejar de trabajar un día de cada 7, sino porque reconocemos de que Dios es nuestro creador. Noten lo que dice Salmo 95, versículo 1 al 6. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosles con cántico. Noten que esto tiene que ver con adoración, cantarle a Dios, adorarlo, con música, con cantos. Porque Jehová es Dios grande, es el Rey grande de todos los dioses. Noten, porque en su mano están las profundidades de la tierra. Todas estas son referencias a la creación. Y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo. Noten. ¿Por qué le cantamos a Dios? ¿Por qué lo adoramos? Porque Él hizo el mar, Él hizo la tierra, Él hizo los montes. Dice el versículo 5. Suyo también el mar, pues Él lo hizo. Y en sus manos formaron la tierra seca. Estas son referencias a la creación. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Esta es una referencia a la creación. Es interesante, hermano, que hoy nadie adora al sol. Ningún católico adora al sol, ningún protestante adora al sol, pero lo que hacen hoy es adorar a Dios en el día del sol, un día común de la semana que no tiene atributos santos y que no tiene santidad en sí mismo. Es un día común. Claro que podemos nosotros adorar todos los días de la semana a Dios, pero eso no impide o no aniquila el día santo de Dios, que tiene que ver con el sábado. El problema del catolicismo romano es que atacó el cuarto mandamiento poniendo el domingo en lugar del cuarto mandamiento. Pueden leerlo en el Catecismo Católico, cómo la Iglesia Católica cambió la solemnidad del sábado al domingo. Y en el Catecismo Católico dice, en lugar de santificar el día sábado, dice santificar las fiestas. Algo que no dice la palabra de Dios. Al final de la historia, hermanos, la guerra en sí no va a ser por 2 días, aunque está sobreentendido que están incluidos los días. La guerra va a ser por lo que representan los días. Si yo guardo el sábado, estoy reconociendo que Dios es mi creador. En los que guardan el día domingo están reconociendo que la bestia tiene poder y hay que adorar a la bestia. El conflicto final va a ser por adoración. Solamente en Apocalipsis 13 se encuentran varias referencias donde Satanás, a través de la bestia y la imagen de la bestia, busca adoración, a que se la adore. Al final de la historia, el compendio y el conflicto va a ser por la adoración, incluida con 2 días. La guerra va a ser entre 2 pueblos y 2 días que representan algo. En principio, hermanos, no se trata solamente de guardar un día de cada 7, sino de lo que significa ese día, señalar a Dios como nuestro Creador y Señor. Esto incluye los mensajes de los 3 ángeles. Llamar al mundo a que reconozcan a Dios como su único Creador. Y para eso tenemos que guardar el día de reposo, el mandamiento que ha sido olvidado por el cristianismo y que las iglesias protestantes lo han copiado de la iglesia madre. Hermanos, no hay base bíblica para guardar el día domingo.
el domingo proviene de una cristiandad apóstata y que la Iglesia Católica lo copió del paganismo y así embriagar a las naciones con el vino de Babilonia. El domingo no es santo. El domingo no es día del Señor. La Biblia enseña de que el día del Señor que Dios santificó desde la creación es el sábado y puesto como cuarto mandamiento de la ley de Dios. Hermanos, la Biblia es clara. Y la palabra de Dios dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. ¿A quién decides obedecerle? ¿Decides obedecerle al hombre o a la palabra de Dios? Yo te aconsejo mejor que obedezcamos a Dios y su palabra. Porque los que le obedecen a Dios tendrán derecho a entrar por las puertas de la ciudad porque guardan los mandamientos de Dios. Dice Apocalipsis 22, 14 y 15. Hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Amén.